Hola, esta es la clase de inglés para los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Corresponde al día jueves 15 de octubre de 2020. Con este video les voy a mostrar las respuestas de la tarea que se planteó en la clase anterior. Vamos a detenernos un poquito en el tema de los marcadores discursivos y por último les explicaré cómo es la ejercitación 2 y 3 de la guía del estudiante de las páginas 38 a la 40. Bueno, acá ustedes pueden detener el video para constatar si las respuestas coinciden o no y consultarnos si hay alguna diferencia. Recuerden que este mismo, el material que nos sirvió para hacer este video va a también estar en PDF, así que pueden trabajar, si no quieren trabajar con el video, lo pueden hacer con el PDF. Acá tenemos la correspondiente al texto B, las preguntas de comprensión que se habían propuesto y las del texto C. Como marcadores discursivos, nosotros generalmente le decimos conectores, y en ese caso nos referimos a todos a todas aquellas palabras que pueden ser adverbios, conjunciones o frases que sirven para unir dos ideas en una oración con otra, un párrafo con otra o adentro de la oración, y también se los llaman nexos lógicos o marcadores discursivos. Estos tienen distintas propuestas. Puede ser que propongan señalar una consecuencia o una comparación, o agregar información, o señalar una alternativa o elección. También puede ser para plantear o introducir una ejemplificación, reformular o explicar una idea, introducir un propósito, una secuencia de hechos. Y también puede ser que sean algunas palabras sueltas, dijimos, o podrían ser frases, y están organizadas, les proponemos nosotros, les vamos a dar una lista de conectores que estarían en orden alfabético, pero ustedes tienen también en el anexo, en las páginas 18 a la 21, tienen cuadros en los que están los más comunes, y se los explicaremos brevemente. Por un lado empiezan con el grupo, o sea, los de adición, o sea, los que agregan información, y en castellano se traducen como además, ¿sí? O también, o así como. Estos serían los que están acá. Luego tienen los que marcan una excepción, ¿sí? Except for, but, ¿sí? Los que sirven para explicar, que en el castellano sería es decir, esto es, en otras palabras, cuáles son en inglés. Tendrían que ir familiarizándose con estas frases, estudiarlas. Otros que son para marcar la explicación, la ejemplificación, el más común es la E con la G, ¿sí? Que sería for instance, for example, o such as, tales como, y hay otras maneras de decirlo. Hay algunos que marcan una alternativa, esto, ya sea esto o aquello, o ni esto ni aquello, o en vez de, esto en vez de lo otro, ¿sí? También tenemos acá esos grupos. Hay un grupo amplio, y son muy comunes el uso de conectores para marcar un contraste, o lo que se dice una concesión. Lo que nosotros decimos, todas esas frases que están unidas, esas ideas que están unidas a partir de la palabra pero, o sea, se plantea algo, pero, aunque, sin embargo, ¿sí? Por un lado esto, pero por el otro, por el contrario, mientras que, todos esos tienen que ver a ver cómo aparecen en inglés. Tenemos también los de causa-efecto, lo que en castellano sería por lo tanto, luego, como resultado. Acá tenemos cuáles son las frases o palabras en inglés, y los que marcan un efecto causa, ¿sí? Porque, debido a. Por último tenemos los de propósito, que la traducción más común es para, ¿sí? O de modo que, a fin de que, o con el propósito que, o de. Los que marcan secuencia, o sea, primero, segundo, primero, luego, más tarde, ¿sí?
Los que resumen ideas, en resumen, en pocas palabras, en conclusión, en síntesis. Y los de la condición, si pasa esto, ese sí sin acento, ¿sí? En inglés es if o whether. O a menos que, unless, o dado que, given that, provided that, ¿sí? O so long as, mientras que, o en tanto y en cuanto, ¿sí? Estos serían los principales grupos. Para ir conociéndonos, familiarizándonos y relacionándolos con el grupo con el que pertenecen o con cuáles son, funcionan como sinónimos de esas palabras, tenemos dos ejercicios de la guía del estudiante. El primer ejercicio tiene 4 oraciones, 4 párrafos sería, 4 pequeños párrafos, y tienen que primero, en primer lugar, ver cuáles son esas palabras que están en esos grupos que los pusimos, o también están en ese glosario de conectores, si los identifican dentro de estos párrafos, por un lado, y después traducir estos párrafos. Esto lo que pueden hacer es detener acá, resolver la actividad, y luego en la diapositiva que sigue tienen la respuesta, ¿sí? de algunos o de la mayoría de estos conectores, ¿sí? También están marcados en rojo lo que serían, lo que le decimos referentes, es decir, aquellas palabras que están reemplazando algo que se dijo anteriormente, que en la clase que viene nos detendremos más en eso, pero lo que está en negrita, que es lo que deberían hacer, es lo que corresponde a los conectores o marcadores discursivos. Y en la siguiente placa tienen la traducción de los párrafos. La otra actividad que tienen, esta es la actividad 2, y no hacemos la 1 porque la 1 tiene más que ver con referentes, y sobre ese tema hablaremos más adelante, pero sí la actividad 3. La actividad 3 tienen un grupo de una parte de la oración, distintos inicios, y tienen que ver cuál sería el fin de esa oración. Esto va a hacer que el texto, o sea cohesivo, y tiene que ser también coherente, o sea, que tenga sentido, y que también cómo están ligadas estas ideas, y cuáles son las frases que se usan para hacerlo. Por lo tanto, lo pueden resolver acá. Entonces, si una oración empieza, the term human science is often used to distinguish not only the content of a field of study from those of the natural science, tiene que ver cuál sería el final de esa oración. Y así con cada una de estas 5. Y del otro lado tienen los 5 finales, ¿sí? La diapositiva que sigue tendrían la respuesta, ¿sí? Más la traducción. Bueno, esto sería todo por hoy, por la clase de hoy, y nos encontraríamos nuevamente el martes. Muchas gracias.